Hace 70 años arrancó algo muy especial. La Fórmula 1. El hombre y la máquina en una alianza perfecta. Llevándose mutuamente hasta el límite. Apoyados por equipos en busca de un paso más allá. Se trata de ganar. En busca de la perfección. El camino no ha sido siempre fácil. Hemos vivido grandes momentos. Nos han esbozado sonrisas. Hemos llorado con nuestros ídolos. Hemos sentido el arrojo y la tristeza. Momentos que nunca se olvidan. Durante 70 años, esto ha sido su cima. Esto es lo que los hace especiales. Esta es la historia de la Fórmula 1. El automovilismo está en nuestro ADN. Somos una familia y no solo una compañía. Es una marca fantástica, pero somos una familia. Creo que la historia de Ferrari es fantástica y todo aquel que trabaja aquí lo sabe. Pero no es un trabajo, es una pasión. Es más que un constructor de coches. Es más que una marca, es una forma de vida. El cabalino rampante crea emoción. Hemos sido nombrados la marca más importante del mundo 2 veces. Son parte del tejido de nuestro negocio, de nuestro deporte, de su legado e historia. Era un coche increíblemente competitivo. Pregunta a cualquier piloto amateur del mundo si le gustaría pilotar para Ferrari. La respuesta será así. Sé lo que significa ser un piloto italiano en un coche rojo. Ferrari evoca una pasión en los aficionados que no creo que evoquen otras escuderías. Comí en restaurantes italianos de todo el mundo y no pagué en años. Tengo imágenes de mi trayectoria, pero la de Ferrari es la más especial. Ferrari ha sido, y aún es, la parte más importante de mi vida. Lo que es Ferrari se entiende fácilmente, sobre todo si conocías a Enzo Ferrari. Para mí es como un hijo. Cuando piensas que tu hijo representa la continuidad de tu existencia, te enorgulleces de él cuando es el primero de la clase. Era duro. Le gustaba que los miembros de su equipo compitieran entre ellos. Creía que eso aportaba competitividad y que era más inteligente que los demás. En la vida siempre me he rodeado de personas muy cultas, capaces y, sobre todo, con ganas y deseo de triunfar. Era muy puro y las carreras eran lo único que realmente le importaba, sin duda. El amor por los automóviles era la primera cualidad que buscaba en un empleado antes de contratarlo. Luego creo que fundó la escudería Ferrari en 1927. Un hombre muy inteligente e implicado. Vivió esencialmente para competir después de haber sido piloto de grandes premios en los años 20 con Alfa Romeo. No recuerdo nada que valga más que la primera victoria. Nada. For the first time in post-war racing, Alphas were beaten and a new star was born in Gonzalez, who, driving his Ferrari, had won the British Grand Prix. Si ibas a Maranello para una entrevista o una reunión, se ponía inmediatamente sus gafas oscuras para ocultar sus reacciones, sus emociones. Realmente supo forjarse esa imagen única, aunque a veces era preso de su propio mito.
Nunca visitó Roma. Nunca subió en un ascensor. Nunca subió a un avión. Estoy seguro de que podía hacer todo eso, pero no lo hizo para sustentar el mito. No asistía a las carreras. Incluso no asistió al Gran Premio de Italia. Vio los entrenamientos del Gran Premio, pero no asistió a la carrera. The race was a walkaway for the Alfa Romeos. Farina, number 2, was first, followed home by Fagioli, number 3. Como el Alfetta 159 no tenía rival, decidieron que en el Campeonato del Mundo de 1952 competirían coches de Fórmula 2. El coche era el Ferrari 500, es decir, 500 centímetros cúbicos por cilindro, un motor de 4 cilindros y 2 litros. Un coche de Fórmula 2. Y Ferrari estaba en su elemento. Ese pequeño motor de 4 cilindros era a prueba de balas. Y contaban con Alberto Ascari, que volaba en su Ferrari de 500. De hecho, creo que ganó 9 grandes premios seguidos. And to Alberto Ascari, a further Grand Prix victory. A victory which was to confirm him champion of the world a second time. En los años 50 se dio una situación extraordinaria. 2 grandes pilotos jóvenes de Gran Bretaña iban subiendo escalafones a la par, Mike Hawthorne y Stirling Moss. Mike Hawthorne era pura fuerza, un ser extraordinario. Con su pajarita. Era un caballero. Un piloto de Ferrari que movió montañas. Algunos periodistas que estuvieron en Reims el día que ganó dijeron que fue uno de los grandes momentos de la historia del deporte británico. By half distance, 2 cars only mattered, Fangio and Hawthorne. First one, then the other led, and after 300 miles of motor racing, Hawthorne beat Fangio by a single second. Tenía un carácter fuerte, pero no era grosero o brusco. Mike Hawthorne era el piloto arquetípico de los años 50. Le faltaba un riñón y no habría pasado un examen médico si le hubiesen trasplantado uno. Pero a pesar de todo eso, salió adelante y cumplió. Ganamos la última carrera y la gente piensa que ganaremos esta, pero este circuito es totalmente diferente. Peter Collins era el gran amigo de Mike Hawthorne. Ambos pilotaban para Ferrari, pero a Enzo Ferrari no le gustaba que fueran tan amigos. Quería que sus pilotos compitieran entre ellos. Pero entonces Collins murió en Nürburgring en 1958. Peter Collins and Mike Hawthorne Ferraris were fighting a terrific battle. It was soon after this that Paul Collins, number 2, had his fatal accident. Salió despedido del coche. Hawthorne iba detrás de él y vio el accidente. Miró los retrovisores y pensó que no le había pasado nada. Cuando supo que Collins había muerto, creo que su concepción del automovilismo probablemente cambió. Mike se encerró en sí mismo durante un tiempo. Y creo que entonces pensó en dejarlo. Pero cuando recapacitó sobre todo aquello, pensó: puedo arrebatarle al pequeño Moss el campeonato y lo haré por Peter. Y se preparó para las últimas carreras de esa temporada. Si hablaras con Stirling, te diría que él mismo fue el responsable de perder el campeonato del mundo. En el Gran Premio de Portugal, Mike Hawthorne fue descalificado del segundo puesto por una infracción leve. Hawthorne hizo un trompo y condujo por la escapatoria. Los organizadores iban a descalificarlo por haberse salido de la pista. Y Stirling, sin saber qué efecto tendría, y porque tenía espíritu deportivo, apoyó a Mike. Dijo que la escapatoria era parte de la pista y Mike conservó sus resultados. Iban a descalificarlo por algo por lo que no debían descalificarlo y me puse de su parte. Lo haría hoy y lo hice antes. Antes era un deporte. Hoy no te atreverías a hacerlo porque tus patrocinadores se te echarían encima. Pero en aquella época, el deporte lo exigía y era lo correcto.
Es un ejemplo de la camaradería y la amistad entre Moss, Collins y Hawthorne. No eran rivales, solo eran contrincantes en la pista. En la última carrera de la temporada de 1958, Moss tenía que ganar y marcar la vuelta más rápida para ser campeón. Aún así, si Hawthorne quedaba segundo, este ganaba el campeonato por un punto. Sentía que tenía que hacer algo en esa última carrera como homenaje a Peter. Moss hizo lo que debía hacer con su Vanwall. Ganó la carrera y marcó la vuelta más rápida. Hawthorne ocupaba el tercer puesto, lo cual significaba que Moss iba a ser el campeón. Pero Phil Hill, el compañero de Ferrari de Hawthorne, iba en segunda posición. Redujo, dejó que Hawthorne le adelantara sobre la línea de meta y por un segundo Hawthorne fue el campeón. Que Hawthorne se convirtiera en el primer campeón británico del mundo fue excepcional. Pero Stirling había ganado más carreras y fue el dominador durante gran parte del año. Siempre estuve cerca del campeonato. Nunca lo gané. Creo que si hubiera aceptado la oferta que me hizo antes Ferrari, lo hubiera ganado. Pero yo quería pilotar coches británicos. Charles Forte, el presidente del National Sporting Club, hizo entrega de un mueble bar a Mike Hawthorne. En su discurso de agradecimiento, Mike habló de su retirada del automovilismo. Tras 8 años he llegado a la cima y he decidido que es el momento. Todos quedaron estupefactos, pero él sentía que lo había hecho por Peter, por Ferrari. Recuerda, solo llevaba compitiendo 8 años y por eso cuando sufrió el accidente, todo el país se conmocionó. La ironía cuesta asimilarla incluso hoy. Fue muy triste. Sin duda, era uno de los mejores pilotos que dio este país. Quizás rondaba en su cabeza ese miedo de que tal vez no iba a vivir mucho más de los 30 años. Y eso creo que hizo que se divirtiera todo lo posible. Vivía el momento, sí. Pero creo que quería sentarse y formar una familia. Quería ser un hombre familiar y tener una casa y un jardín. Creo que es bueno que la historia no nos permita olvidar a Mike Hawthorne, porque los libros de historia siempre nos dirán que fue el primer campeón del mundo de Fórmula 1 británico. Cuando el motor trasero se convirtió en algo indefectible, cuando no ganarías un gran premio sin un motor detrás del piloto, Ferrari dijo, no haré eso. Los caballos tiran de los carros, no los empujan. Los últimos motores Ferrari generan 40 caballos más que los motores Coventry Climax, que utilizan BRM, Cooper y Lotus. Hill and Von Trips round the hairpin for the last time. And Phil Hill wins the 1961 Belgian Grand Prix, less than 1 second ahead of Von Trips. Al final, la testarudez y obcecación de Ferrari se vieron vencidas por ese continuo deseo de victoria. Creo que Phil Hill se enorgulleció de que finalmente Ferrari atendiera a mejores criterios. Ferrari en ese momento estaba con gente provinciana en el sentido de... ¿Cómo lo digo? Con la mentalidad de Maranello. Yo intenté abrir sus mentes y luego empezamos a hablar con Ferrari de los pilotos. Todo el equipo estaba motivado para mejorar, porque el pasado había sido nefasto. Llegué en el momento adecuado, todos remaban a una. Y ganar el campeonato del 75, pensándolo ahora, fue muy fácil. A triumphal welcome for the red cars. For Regazzoni, who has towered above everyone, and for Niki Lauda, who at the end of an outstanding season has brought back to Italy a title which gives glory not only to the sporting world, but also to the whole Italian car industry. Llamé inmediatamente a Enzo, que por primera vez me dijo, gracias por lo que has hecho.
Estoy seguro de que estaba llorando, porque lo noté en su voz. Enzo Ferrari era el commendatore y para mí era el más carismático porque era el típico italiano, con un buen corazón, aunque nunca lo usó, porque si te quejabas de su Ferrari te echaba. El viejo Ferrari quería ganar carreras y construir coches. Era su pasión y todo lo que hacía, creo que lo hacía para ganar carreras y campeonatos. Villeneuve heads for home. Into Lilcombe Bend for the last time. Nobody can catch Villeneuve now. Jody Scheckter is 3.5 seconds behind, and that's an eternity in this business. Gilles ganó 2 carreras, en Sudáfrica y Long Beach. Y yo estaba bajo mucha presión. Firmé como primer piloto, lo que hizo que subiera 1 o 2 escalones más. Normalmente corríamos cada 2 semanas y tu tensión iba así. Pero ese año se mantuvo arriba. Pensabas en cada momento cómo podías mejorar. Quería ganar el campeonato y lo gané. Eso lo significó todo para mí. La debilidad de Gilles era que quería ser el más atrevido, el más rápido y todo eso. Era muy serio. Trabajaba mucho las carreras. Creo que estaba en el punto donde yo estuve unos años antes. No pensaba en ganar el campeonato, sino en pilotar a toda velocidad. Él era así y yo lo admiraba por eso. Gilles era una fuerza de la naturaleza. No puedo pensar en ningún piloto anterior o posterior que me recuerde a él. Para mí era el piloto más loco y rápido de mi época. Nunca lo olvidaré. Era tan raro. Iba siempre a todo gas y eso me impresionaba. Todo aquel que vio a Gilles pilotar recordará cómo lo hacía. Ese hombre era pura competitividad. Now Villeneuve, then he got to put his foot down, and Villeneuve in the Ferrari wins from Lafitte, Watson, Reutemann and De Angelis. The Spanish crowd justifiably goes mad, mad. Pero fuera del coche, era un tipo muy amable. Era agradable, divertido y, además, era muy honesto. Él era así. No era por imagen. Fuera del coche era igual que cuando pilotaba. No había 2 Gilles. Solo había uno. Y siempre era el mismo. ¿Qué tal la carrera? Genial, el coche ha estado fantástico desde la salida. Los neumáticos han aguantado perfectamente y simplemente he pilotado. Es tu segundo Gran Premio. Sí. ¿Dirías que ha sido una victoria fácil? Sí, muy fácil. Cuando el coche y los neumáticos están bien, supongo que es muy fácil. En la pista, como he dicho, te sacaba 10 décimas en el momento que arrancaba el motor. Era así, era su estilo. Por eso el señor Ferrari lo adoraba. Adoraba al piloto, a su espíritu. Para Ferrari, bueno, es el único piloto que tiene una estatua en Maranello. Enzo Ferrari tenía la habilidad de reconocer inmediatamente a ciertos pilotos y el respeto que tenían esos pilotos por sus coches. Se trataba de superar los límites. No porque fuera más rápido, sino porque así se sentía especial. Sentía que podía hacer cosas que otros no podían hacer o no tenían el valor para hacerlas.
Este deporte es obviamente más peligroso que otros, pero creo que está escrito cuándo y cómo vas a morir. Si haces las cosas dentro de unos límites, sobre todo dentro de tus propios límites, creo que puedes hacer lo que quieras. Michael Schumacher llegó a la Fórmula 1 con la capacidad física y mental de tomar cada curva de cada vuelta a todo gas. Michael llegó en el momento adecuado y todos tuvimos que mejorar. Michael Schumacher era un tipo interesante. Estaba totalmente dedicado a la competición. Nos puso a todos en forma. Se dio cuenta de que la forma física te facilitaba pilotar un monoplaza, de que te aportaba consistencia desde la primera hasta la última vuelta. Todos lo recordamos saltando en el podio mientras los demás estaban exhaustos. Sabía que si su estado físico no era un problema, su mente funcionaría mucho mejor. Rutinas de descanso y forma física simplemente lo llevó a otro nivel. Michael es el mejor piloto que he visto en carrera. Podía dar 75 vueltas, como si fueran de clasificación. Estaba en forma, era fantástico. Michael siempre fue mi maestro. Siempre quise estar cerca de él. Sobre todo cuando firmé el contrato con Ferrari. Desde pequeño. Ya sabes, Michael era Dios. En todo el fin de semana, creo que hemos estado bien. Y no sé por qué, pero hoy en el motorhome pensé que podía ganar la carrera. Durante la carrera, mientras ocupaba el tercero o el cuarto puesto, pensé, creo que el sueño no se va a cumplir. Pero de repente cambió la situación. Cambié neumáticos de seco en el momento justo y pude ganar. Y estoy contento porque no he ganado porque se hayan producido accidentes, los demás pilotos hayan tenido problemas mecánicos o por efectos colaterales. He ganado la carrera por mí mismo y por el equipo. Han hecho todos un trabajo fantástico. El coche no estaba tan bien en la sesión de clasificación como en la carrera y ha sido increíble. Así que, gracias a mi equipo. Michael Schumacher. Creo que no le preocupaba demasiado, pero era una figura bastante incomprendida. Un personaje que te intimidaba en muchos sentidos, pero si lo conocías en persona, era todo lo contrario, era encantador y cercano. Disfruté siendo su compañero de equipo en 1992. Se trabajaba muy bien con él. Era muy abierto. Arruinó mi carrera en la Fórmula 1 en cierto sentido, porque nadie sabía lo bueno que era, lo bueno que sería, y que rompería todos los registros. Yo tenía más experiencia que él en las carreras, pero él era rapidísimo, estaba empezando en la Fórmula 1. Era su primera temporada completa, pero disfruté de la experiencia, nos divertimos, lo recogí en mi helicóptero y lo llevé a Silverstone en varias ocasiones. Nos llevábamos bien, pero yo era el viejo y él el chico nuevo. No conozco a nadie que haya trabajado con Michael que hable mal de él. Quien haya competido contra él opinará diferente. Vi que atacó por el exterior y frenó, pero luego en la curva. En primer lugar, no lo vi. Y segundo, saliendo por el exterior de la curva, pierdes agarre y no me esperaba que estuviese allí. Estoy sorprendido. Me puse por delante de él cuando frenamos, pero no me vio. Imposible. Ya sabes, hay que ser ciego o estúpido para no verme. Pero bueno, competir es esto. Jenson, ¿has visto las imágenes de la tele? ¿Puedes darnos una opinión imparcial? Me lo he perdido, no he visto esa parte. Estaba mirando a otra parte. Tienes que subirte al coche y pensar que puedes ganar a todos. Parecerá arrogancia, pero has de tener un poco de arrogancia y muchísima confianza. Los grandes pilotos son así.
A Michael Schumacher se le malinterpretaba por ser arrogante, pero tenía mucho talento y voluntad para ganar. Y eso es necesario en Fórmula 1 para cosechar éxitos. El ganador y nuevo campeón del mundo. El piloto más joven que gana 2 campeonatos seguidos. ¿De veras? No lo sabía. Michael, has dicho que tardarás en asimilarlo. ¿Cuánto tiempo será necesario? No lo sé, pero poco a poco. Cuando llegué a la Fórmula 1 en el año 2000, Michael era el mejor. Empezó a ganar campeonatos con Ferrari. Sí, había ganado 2 con Benetton, pero esa época de Michael Schumacher en Fórmula 1 fue muy especial. Michael y Ferrari. Y entonces despegó. Era un tipo que podía firmar con Ferrari, rodearse de los mejores y empezar a ganar campeonatos. Pero tuvo que ser paciente varios años. En cambio, Vettel y Alonso no pudieron conseguirlo. Estoy satisfecho con la situación inicial. La base está bien. Y hay muchos aspectos que se podrían mejorar. Es decir, no nos enfrentamos a una situación en la que estamos a 2 o 3 segundos. Predije que estaríamos a 1 segundo, como lo estamos ahora. Pero estoy muy contento, porque como se suele decir, veo la luz al final del túnel. Y cada vez es más brillante. Creo que su mayor habilidad fue reclutar al personal. Fue a Ferrari y dijo, quiero a Ross Brown. Si le hubieran dicho, no, es muy caro, no lo ficharemos, habría dicho, entonces no me quedo. Llevó a Ferrari a los mejores, gente que Ferrari jamás había visto. Con Michael, las carreras no acababan hasta que veías la bandera de cuadros. No podías tomártelo con calma, no podías relajarte, no podías. Peleaba siempre hasta el último momento. Era muy difícil. Yo nunca lo subestimé. Michael era muy duro. Creo que en Japón, en el año 2000, finalmente ganamos el campeonato de pilotos. Fue muy emocionante. Forget words. You're great, Ross. You're great, Ross. All of you guys. Oh my God. We did it. We did it. Oh. Give Corina a big kiss for me. Fue algo maravilloso y después de tanto trabajo fue mucho mejor, más dulce. Campeón del mundo, ¿cómo te sientes? Es difícil definir esta sensación. Ha sido un estallido de emoción cuando crucé la meta. Tutti i tifosi, solo grazie, grazie, grazie. Y que Michael lo ganara 5 veces consecutivas me parece muy especial. Necesitas el coche, es decir, todos los pilotos campeones tenían buenos coches, si no los mejores. Pero él siguió sacándole partido ante grandes rivales todos esos años. Corina, enhorabuena. Un día fantástico. ¿Cómo te sientes? Muy feliz.
Muy feliz. Nadie lo había ganado 6 veces, así que... ¿Qué significa esto para Michael? Creo que hoy no lo asimilará. Esa pregunta es mejor hacérsela dentro de 3 o 4 días. En 1957, Juan Manuel Fangio ganó su 5º campeonato y hoy has ganado tu 6º campeonato. ¿Puedes describir tus emociones? Quizás no sea lo apropiado porque ha sido un año muy duro. La última parte de la temporada ha sido dura. Y ha sido una carrera muy dura, si no la más dura. Pero creo que debo mencionar a mi equipo. Y lo repetiré siempre que pueda, porque hoy han hecho un trabajo increíble. Nunca nos rendimos. Siempre estamos ahí peleando. Y creo que esa es una de las fortalezas del equipo Ferrari. Toda la gente de Ferrari es así. Es una gran familia de la que todos estamos orgullosos de formar parte. Michael ha sido mucho más que importante para Ferrari. No solo porque ganó muchos campeonatos y porque fue un héroe de Ferrari, sino porque siempre estuvo con el equipo, en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Ganamos juntos y perdemos juntos. He decidido con el equipo que voy a dejar de pilotar. Ha sido un periodo realmente excepcional, el que el automovilismo me ha dado en estos más de 30 años. He vivido cada momento, tanto los buenos como los malos. Esos que hacen que la vida sea tan especial. Podía haber continuado. Creo que tenía opciones de ganar de nuevo el campeonato en 2007, porque habría tenido continuidad con el equipo. Pero estaba cansado y decidió parar y descansar. Michael Schumacher era muy rápido. No gana 7 títulos sin serlo, pero creo que era muy inteligente pilotando. Tenía capacidad para saber qué pasaba alrededor. Y fuera del coche consiguió a la gente y las instalaciones adecuadas e hizo que todo marchara en su dirección. Llevó a Benetton a un campeonato y llevó a Ferrari a varios campeonatos. Elevó a los equipos, hizo que tuvieran éxito. Su legado es que cambió la figura del piloto de Fórmula 1. Claro, cuando era pequeño, era mi héroe. Me fijaba en él y lo sigo haciendo. Aún mantenemos la amistad. Si yo era más rápido que él, no le gustaba mucho, pero me respetaba, porque para mí era como mi maestro. Y la relación era fantástica, y era fantástico trabajar con él. Tanto si Lewis supera los 7 títulos de Michael o no, siempre lo consideraré uno de los mejores, si no el mejor de la Fórmula 1. Es un ser humano encantador. Las cosas que hizo fuera del automovilismo las mantuvo en secreto. Al igual que su familia, es un tipo encantador. Cuando se acabó, tuvimos 1 o 2 años difíciles. Pero el equipo nunca se separó, permaneció unido. De hecho, en 2007 ganó el campeonato de nuevo. Hemos tardado en ganarlo y es increíble. Increíble. Disfruté de mi paso por Ferrari, con la gente, no solo en las carreras, sino con todo lo relacionado con Ferrari, con Maranello, con la gente de allí. Es un mundo diferente. Siempre ha tenido algo de emocional. Llevan un estilo y esa emoción que es tan italiana a las carreras. Y eso ha cautivado al mundo. Con 10 u 11 años, competí en karts en Italia y paramos en Maranello para echar un vistazo. Tuvimos suerte. Un Fórmula 1 estaba dando vueltas y lo vimos desde el puente. Obviamente es algo muy especial ser piloto de Ferrari y pilotar uno de sus 2 únicos coches del mundo.
Te sientes orgulloso cuando entras en el paddock con esta camiseta. Es un orgullo. Es lo que más disfruto. Muchos dicen que Ferrari y la Fórmula 1 son inseparables, que son una única cosa, y estoy de acuerdo. Su historia, esa emoción. Adesso diventano 9, il predestinato vince il Gran Premio d'Italia. Dopo 9 anni la Ferrari torna sul gradino più alto, a casa nostra. Charles Leclerc vince a Monza. Cuando sube la persiana del box y estás en un Ferrari, dices, esto es mágico. En Australia tenía un Cooper Bristol y por ese motivo fui a la Cooper Car Company cuando llegué a Inglaterra y por suerte me fue bien con John Cooper y acabé pilotando y trabajando para él. Fue una época fantástica. Number 3 was the winner, the Cooper driven by Jack Brabham. A mighty good omen for British cars this season. Si lo hubieras conocido fuera de un gran premio, jamás hubieras imaginado que era piloto. Era calmado, muy tranquilo, diría incluso que casi lento. Pero se subía al coche y recobraba la vida. Era pura dinamita. Cuando se ponía el casco, cambiaba completamente. Era una persona diferente con el casco puesto. Jack era asombrosamente rápido. Al final de su carrera era muy rápido. Siempre fui agresivo, independientemente del coche que pilotara. Pero el coche con motor trasero contribuía. Los coches con motores traseros eran sin duda el futuro. Jack es realmente un incomprendido. Era un gran ingeniero. Sabía transmitir lo que el coche necesitaba y propuso ideas para aligerarlo y todo eso. Nos esforzamos siempre por ganar. Y la parte de ingeniería siempre me interesó mucho. Me gustaba tanto como pilotar. Jack es uno de los mejores ingenieros de monoplazas que ha existido. Es mucho más inteligente de lo que pensamos. Uno de los tipos más inteligentes que he conocido en el automovilismo. Cuando empecé a trabajar para Jack, su lugar de trabajo estaba en el taller de Ron Tornak, en la fábrica de coches. Y tenía un torno Colchester nuevo que tenía un cartel que ponía DJB, no tocar. Su mesa estaba al otro lado del pasillo, frente al torno. Se sentaba allí con su bata gris y hacía el papeleo y las llamadas. Esa era su oficina entonces. All that front line gets off together, Moss, Brooks and Brabham. And as they come through Woodcote at the end of the first lap, Brabham is leading Moss. Cuando veo imágenes de mi padre a finales de los 50 y 60, el coche nunca va recto. Siempre va derrapando. A todos nos encanta ver un coche derrapando, siendo controlado, dominado o dirigido con el acelerador. En eso Brabham era un maestro. Brabham hanging it out no end at Cobbs. And he gets the checkered flag for victory. Era maravilloso verlo. Era uno de los pilotos más sosegados. Pero, chico, cuando Brabham atacaba, era un espectáculo. Y pese a su voz suave y a su inexpresividad, realmente era un piloto muy extravagante. Se debe a su época en las pistas de tierra, cuando construyó su primer midget de 1948 para competir. No sabía lo que hacía, pero debía tener esa habilidad, ese tacto y esa delicadeza de forma natural. En mi primera carrera tuve que soportar la tierra en la cara. Fue en una pista de tierra. Los coches que iban delante te lanzaban la tierra. Eso era lo peor. A la tercera carrera ya iba en cabeza. Siempre marcaba el ritmo, ¿verdad?
Pero no sé si fue por sus precedentes, porque cuando llegó le costaba un poco. Luego fue en ascenso con Cooper. Lewis Evans once again laps Brabham's Cooper. A gallant entry in this Battle of the Giants. Entonces, ¿quién estaba haciendo el trabajo de Cooper correctamente? Pues Jack, que simplemente se introdujo allí. Recuerdo que John Cooper dijo un día, Jack se unió a nosotros por ósmosis. No sabíamos que iba a venir y luego nos llevó al campeonato del mundo. Por desgracia, me quedé sin combustible en la última vuelta. Me quedé a unos 100 metros de la meta. Así que me bajé y empujé el coche. Finalmente conseguí que cruzara la meta y obtuve los puntos suficientes para ganar el campeonato. Que ganara el campeonato del mundo en 1959 y 1960 marcó el final de los coches con motores delanteros. Cuando empezamos no existían cajas de cambios para motores traseros y tuvimos que construirla. Encontró una solución con Citroën y consiguió que funcionara. Y Rob Walker y Al Francis se fueron con Colotti. Se sabe que Moss tuvo muchos problemas con la caja de cambios Colotti en el 59 y probablemente en el 60. Sensation as Moss comes in. The gearbox is packing up. And the Rob Walker Cooper is retired, leaving Brabham out in front. Los abandonos de Moss fueron clave para que Jack ganara alguna de las carreras. It has been a thrilling start to the Grand Prix season, with victory going to the man who sat back and watched the leaders go out with engine and transmission trouble. Jack siempre quiso dar con la solución, porque tenía la inteligencia y el sentido común para encontrarla. Y pasado un tiempo, estoy seguro de que se sintió limitado entre las 4 paredes de la preciosa fábrica de Cooper. Les preocupaba que Jack pudiera marcharse, y luego Bruce empezó con McLaren Racing en 1964 en las Tasman Series, con coches que él construyó, pero que seguían llamándose Cooper. De modo que hubo tensiones porque vieron que sus 2 mejores pilotos de principios de los 60 aspiraban a ser constructores. Cuando Bruce terminaba las pruebas, Jack lo llamaba. Le decía, buenos días. Y no decía nada más. Bruce, avergonzado, empezaba a hablar de las pruebas que había hecho y eso. Con el tiempo, Bruce entendió la situación. La siguiente vez que Jack le dijo buenos días, Bruce dijo buenos días y nada más. Finalmente Jack empezó a hablar, pero no volvió a llamar. Jack siempre se preocupó por no gastar más de lo debido, pero creo que sintió que podía hacer un coche mejor dada la situación en la que estaba trabajando. En ese momento, la relación entre Brabham y Charles Cooper, no con John, parece que se rompió. Me parecía que Cooper no quería progresar. Les parecía bien seguir ganando como lo hacían. Pero yo pensaba que teníamos que avanzar. Sabía que Ron Tornak era un magnífico diseñador, así que lo traje desde Australia. Formamos una empresa y empezamos a construir nuestros coches. Que se desvinculara para diseñar sus propias máquinas, el coche para grandes premios, fue algo muy noble. Porque todo podría haberse ido al traste en cualquier momento. Number 16, Jack Brabham and his new Brabham Climax. It went well, but not well enough. Jack was forced to retire after 9 laps. The car was built to his own specification. Disappointing it should end its first outing like this. Tenía la idea de hacerlo de todas formas. Estaba construyendo un motor, pero pregunté a Repco si podían ayudarme. Y accedieron a construir el motor. Hicieron un gran trabajo y volvimos a ganar carreras. Jack reclutó a John Judd. Fue su hombre allí y desarrolló el motor Repco. Repco necesitaba ayuda en el departamento de diseño y a los 3 días estaba en un avión rumbo a Australia. Lo cual, siendo sincero, me encantó. Jack estaba listo para volcar todo lo que sentía por los monoplazas en su propio proyecto.
Era capaz de observar lo que hacían los demás, asimilarlo y plasmarlo en el siguiente diseño. Así, mágicamente, aparecía el Brabham, que además de ser un gran coche, estéticamente era precioso. Otro aspecto de Brabham es que fue un pionero. Fue el primer piloto que formó su propio equipo. Pasó un tiempo hasta que tuvo éxito, pero fue un equipo competitivo casi desde sus inicios. Sobre todo cuando Jack tuvo como compañero a Dan Gurney. Cuando finalmente ganaron una carrera, Jack fue el primer piloto en ganar una carrera con un coche que llevaba su nombre. Creo que fue en Reims, en el 66. The roaring start of the French Grand Prix, destined to be the fastest Grand Prix of all time on a road circuit. And amongst the racing cars, veteran driving ace Jack Brabham in a machine of his own design and make. Creo que diseñar y construir tu propio coche y ganar un gran premio con él me parece algo excepcionalmente exquisito. He was driving a Repco Brabham number 12. His average speed was also the fastest ever set up in a Grand Prix, nearly 137 miles an hour. Fue todo un orgullo que ganara su primer gran premio con un Brabham. Luego, ganar el campeonato del mundo ese mismo año fue lo más destacado para él. El australiano Jack Brabham recibe la medalla de oro por su doblete, por el campeonato de constructores y pilotos. Con su Repco, Brabham es el primer piloto que gana un campeonato del mundo con un coche de fabricación propia. Además, es campeón del mundo por tercera vez. Una gran satisfacción. Fue el momento álgido de mi carrera. Estaba muy satisfecho por lo que había hecho. Fue una época maravillosa. Into the lead goes Jack Brabham, number 2. On his tail, the Surtees Ferrari, number 4. Surtees just couldn't catch Brabham, who not only set a lap record, but won at an average of over 116. Entró en la Fórmula 1 en su momento para derrotar a Ferrari. Ese era su gran desafío. A finales de 1959 recibió una llamada desde Maranello y fue a ver al señor Ferrari. Le propusieron una gran oferta para pilotar para ellos en 1960. Pero dijo, volví, lo pensé y la rechacé, porque el motivo por el que Bruce y John Cooper, Colin Chapman y yo empezamos a competir era derrotar a Ferrari. No podía fichar por ella. Al final de mi carrera me ofrecieron un contrato. Se lo comenté a Jack y dijo, no pilotarás para esos gilipollas. Dijo alguna cosa más, pero sí. Le fastidió que considerara unirme a los tipos a los que le encantaba ganar. Competir y vencer a los Ferrari era fantástico. Esta carrera requiere mucha habilidad, un gran motor y mucha suerte. Poder ir allí y vencer a equipos como Ferrari, con un equipo pequeño como Brabham en aquella época, significaba mucho. Para él, significaba mucho. Jack holds off the Ferrari, so it's a Repco Brabham day with the boys from down under well on top. En el 66 ganó el campeonato. Dirigía un negocio de venta de coches. Compitió en Fórmula 2 y ganó el campeonato con el BT-18 con motor Honda, con el que ganaron 10 de 11 carreras. E hizo todo eso cuando tenía 40 años. Recuerdo que cuando cumplí los 40, pensé en lo que yo había conseguido. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo increíble que debió ser mi padre. Ganó 3 campeonatos del mundo. Y no sé por qué no es recordado como se merece. Y al año siguiente ganaron el campeonato con Denny Hulme. Si piensas en Denny Hulme, entró en el equipo y ganó el campeonato. Jack era su compañero y podía haberlo ganado. Pero eso no causó ningún problema. Y eso creo que dice mucho de la esencia de Brabham. Un monoplaza es bueno si su piloto lo es. Y Denny Hulme, el piloto campeón del mundo, completa el triunfo del equipo Brabham. Jack era un piloto fantástico. Para mí era como el hombre perfecto cuando empecé en la Fórmula 1 a principios de los 70, porque era un caballero. Era agradable hablar con él. Era un gran ingeniero y un piloto rapidísimo.
Y la historia de Brabham es como la historia perfecta de un piloto de grandes premios. Pilotaba de maravilla, el coche era magnífico y el equipo iba mejorando. Sí, tenía 44 años, pero estuvo todo el año rueda con Jochen Rindt, que era posiblemente el piloto más rápido en ese momento. Aún así, pudo ganar el campeonato ese año. Algunas cosas salieron mal. Sin embargo, se retiró. Dijo que por presión de la familia. Sí, me hubiera gustado seguir un poco más. Aún era un piloto razonablemente competitivo, pero la presión familiar no me ayudó. Recuerda que Bruce McLaren y Pierce Courage murieron ese año. Le hubiera encantado seguir en Brabham mientras crecía a partir de lo que Ron y él crearon. Su socio, Ron Tornak, se quedó al mando de la empresa y quiso venderla. Todo cambió. El nombre seguía siendo el mismo, pero el resto cambió. Ya no era el equipo de Brabham, sino el de Eccleston. Creo que pensé así en general. Viajaré por el mundo y lo pasaré bien. Pensé que sería algo tranquilo y que no tendría nada que hacer. Así que me involucré. Bernie se puso en contacto conmigo. Iba a comprar Brabham y me pidió que me uniera a él. Bernie fue un adelantado en muchos aspectos. Atrajo con dinero a buenos pilotos como Wilson Fittipaldi, Graham Hill, que tenía mucho apoyo, y a Carlos Reutemann. Ese era el nuevo equipo Brabham, un equipo diferente desde el punto de vista de Ron Tornak. Graham Hill no tuvo mucho éxito desde que se ganara el título en 1968, pero el equipo Brabham tenía grandes esperanzas con su nuevo propietario Bernie Eccleston. Bernie siempre quiso hacer algo diferente. Y Gordon quería ser creativo y hacer algo diferente. Al equipo y a mí siempre nos dieron libertad para proponer ideas y cosas nuevas. Fuimos los primeros en utilizar un vehículo articulado para transportar los coches. Y cuando lo piensas, ¿por qué los demás no lo hicieron? La innovación en Brabham, la cual sobraba, no siempre funcionaba como querías, pero a Bernie le encantaba. También éramos un poco rebeldes. Yo llevaba el pelo largo, gafas de sol rosas, sandalias de plástico, las uñas pintadas. Y eso se extendió en el equipo y teníamos esa especie de ambiente rebelde, supongo. Pero a Bernie no le importaba en absoluto. Creo que le gustaba. Solíamos poner música rock a todo volumen en el box, sobre todo cuando estábamos cerca de equipos como Renault. La reunión de equipo solía celebrarse a la hora de comer, en un bar. Nos sentábamos Bernie, Gordon y yo, y hablábamos de las reglas, las normativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer esto? Sí. Se sabía que nuestros coches eran un poco ligeros, pero cuando pasaban las inspecciones estaban bien. Había un asiento y se necesitaban 2 mecánicos para levantarlo. Pero estaba allí para que todos lo vieran. Casi todos los equipos hacían todos los apaños posibles. A Bernie le encantaba la ventaja injusta. Si conseguíamos la pole, no dejaba salir a los pilotos y cubría los coches, como para impresionar a los otros equipos. La de Carlos fue la primera victoria del equipo Brabham de Bernie. Con Bernie, Gordon y yo. Ganar el primer gran premio en Kyalami con mi padre y mi madre allí fue maravilloso, porque mi padre era un hombre muy callado, pero sabía que estaba orgulloso de mí. Lo celebramos a lo grande. No lo olvidaré. Yo conducía la furgoneta Volkswagen del equipo. Nos hospedamos en el Sleepy Hollow, un hotel en Kyalami, conocido en el mundo del motor. Tenía una escalera que bajaba y la bajé con la furgoneta Volkswagen, que partí en 2. Fue el inicio de una noche muy loca.
La relación era especial porque fui su piloto durante 2 años. Era el director de la escudería. Tuvimos altibajos. Tiene una personalidad fuerte y era normal. Pero muy poca gente lo entiende porque es irónico, divertido y duro. Si te dice que esto es azul, es que es amarillo. Hay que conocerlo para entenderlo. Algunos se asustan cuando hablan con él, pero es que es un tipo carismático. De eso no hay duda. Con Bernie todos los días eran interesantes. A veces tenía ideas que parecían un poco disparatadas, pero generalmente tenía toda la razón. Y eso es lo bueno de Bernie. Sabía intuir qué se convertiría en la norma. El año 81 fue muy especial porque ganamos nuestro primer campeonato del mundo. Pero de nuevo no esperábamos ganarlo. Sin embargo, salieron las cosas bien y cayó de nuestro lado. Un joven Nelson Piquet fue el campeón del mundo y Brabham había facilitado el coche para el campeonato, así que tiempos muy felices. Nelson Piquet, campeón del mundo. Pero creo que el segundo campeonato significó más, porque luchábamos con la poderosa Renault. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo estando a 2 puntos de ser campeón del mundo? Es lo que parece, pero no estoy tranquilo. Estoy muy nervioso. Patrese ganó la carrera y Nelson Piquet ganó el campeonato. Fue un día muy especial. Y como digo, vencimos a Renault, que había preparado gorras, pegatinas y banderas para celebrar el campeonato, pero se lo arrebatamos. En 1981 dije que quería ganar por el equipo, por los mecánicos, pero ahora quiero ganar por mí. E intentaré ganar otros porque creo que estoy empezando en el automovilismo. Soy muy joven y tengo muchas ganas de seguir compitiendo. Es un equipo que llevó las cosas al límite, pero era un equipo alegre. Era como una familia. Y fue genial ver a tanta gente salir de ese equipo. La época de Bernie acabó con un acuerdo con Alfa Romeo, cuando tenía a una pujante asociación de constructores que dirigir, aprovechar y manipular. Se marchó de Brabham. La vendió y dirigió todo el negocio, pero nadie en aquella época podía hacer eso. Así que los que se quejan, ¿por qué no lo hicieron? Él fue el único que entendió lo que podía significar la Fórmula 1 en el futuro. El equipo Brabham continuó, pero fue decayendo. No creo que la familia Brabham estuviera satisfecha con el rumbo del equipo. Fue un final muy triste para una escudería que debe ser recordada en la cima con Ferrari, Lotus, Mercedes y todos los grandes equipos de la Fórmula 1. Hemos hablado mucho de la historia y el legado de Brabham. Y al final de mi carrera, empecé a pensar en el futuro y sentí que Brabham debía hacer algo. Hemos fundado Brabham Automotive en Australia. Hemos creado el BT62. Primero fue un coche para carreras, pero se ha convertido, digamos, en una versión de carretera, con la que competimos por primera vez en noviembre del año pasado en la ronda Bridcar. Para mí, cruzar la línea de meta en el BT62, ganar nuestra primera carrera en la recta Brabham de Brands Hatch, fue increíble. Sientes lo que mi padre debió sentir. Continuar con el legado ganando de nuevo fue algo realmente especial.